Alguna vez escuché la siguiente frase: en la historia no hay buenos ni malos, solo personas luchando por sus propios objetivos. Bienvenidos a otra emisión de la Banda Magnética. Con ustedes yo soy el Dr. Darkness y les deseo un 1 de abril lleno de bromas. La Banda Magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Originalmente quería presentar algo más ligero para esta fecha, vaya, solo una broma. Sin embargo, al elegir de qué hablar, recordé este meme con el texto: no entiendo esta trilogía en absoluto, seguido de las portadas de Full Metal Jacket, Full Metal Alchemist y Full Metal Panic. Y más allá de la obviedad del meme, dada la similitud de los títulos, creo que en realidad sí se podría tomar esto como una trilogía legítima si la tomamos de manera más seria, puesto que, de hecho, sí hay temas que se repiten en las tres historias pese a no estar relacionadas en un principio: los horrores de la guerra y la deshumanización de los soldados. Esto es la trilogía Full Metal. Empecemos con la primera entrega de nuestra ahora legitimada trilogía, Full Metal Jacket. Esta película, dirigida por Stanley Kubrick, es una de las representaciones más crudas y cínicas de la guerra, en específico de la guerra de Vietnam. La cinta nos lleva a través del proceso de deshumanización de los soldados, desde el brutal entrenamiento que transforma a los reclutas en máquinas de matar hasta la devastadora realidad del combate. Desde el inicio, la película nos presenta la despiadada disciplina del sargento Hartman, cuya misión es moldear a los reclutas en soldados eficientes, sin espacio para la empatía ni la debilidad. Este entrenamiento llega a su punto más oscuro con Gomer Pyle, quien, al no poder soportar la presión y el abuso psicológico, se quiebra, asesina a su instructor y se suicida. Así, la película nos muestra que el primer enemigo de un soldado no es el enemigo extranjero, sino el propio sistema que lo deshumaniza. Más adelante, en la segunda mitad de la película, seguimos a Hawker, quien en un principio mantiene cierta distancia irónica ante la guerra, pero al final se ve consumido por ella. La mirada de 1000 yardas que adquiere al final nos deja claro que ha perdido su inocencia, convirtiéndose en otro engranaje más en la máquina de guerra. Y sí, por si se lo preguntaban, el título Full Metal Jacket proviene de un tipo de munición, lo que refuerza la idea de que en la guerra, los soldados no son más que balas esperando ser disparadas. Al final, Full Metal Jacket explora el lado más oscuro de la guerra, desde las cicatrices que deja en forma del estrés postraumático hasta las atrocidades que cometían los mismos soldados a civiles inocentes, tanto matándolos por mera diversión como abusando de estos a falta de consecuencias. El remate quizá es el hecho de que esta guerra marcó un antes y un después, ya que fue altamente criticada por ser justificadas y además perdida por parte de Estados Unidos, por lo que, si como bien Hawker indicó, la guerra es absurda, esta fue el epítome de esto. Los soldados de ninguna forma fueron héroes, solo fueron máquinas de matar, que cuando todo acabó, fueron desechados como carne de cañón que ya cumplió su uso. Damos el salto al anime y manga con Full Metal Alchemist, la segunda entrega de nuestra trilogía. A primera vista, parece una historia de fantasía sobre alquimia, pero conforme avanza la trama, la guerra se vuelve un tema central. En este caso, la guerra es presentada en un principio como un tema secundario y lejano, pero conforme avanza la historia, esta se acerca a los protagonistas y deja de ser una situación ajena a forzar a los hermanos Elric a tomar partido en esta. En este mundo, la piedra filosofal es la clave para el poder absoluto, pero su creación requiere sacrificios humanos, lo que nos lleva al conflicto de Isval. Amestris, una nación militarista, masacra a la población isvaliana, convirtiendo a sus propios soldados en asesinos de masas. Aquí vemos a Roy Mustang, quien sufre las consecuencias psicológicas de sus actos, arrepintiéndose de haber sido parte de la guerra. Del otro lado está Scar, quien de víctima pasa a ser verdugo, cegado por la venganza. Esta dualidad refleja cómo la guerra destruye tanto a los opresores como a los oprimidos. Algo similar se puede decir de los homúnculos, quienes son de cierto modo un producto secundario de fallar en crear la piedra filosofal. Sin embargo, también se podrían ver como la sombra que queda tras cometer un horror, tal como aun cuando una guerra termina, esta deja cicatrices. Algunas evidentes como las situaciones de Roy y Scar, y otras no tanto como los traumas que acechan a una nación.
Además, la serie explora la militarización del conocimiento. Los alquimistas estatales son una analogía de los científicos al servicio de la guerra, donde la innovación no se usa para el bien de la humanidad, sino para desarrollar mejores formas de matar. Padre, el villano principal, manipula los conflictos para obtener poder, al igual que en la realidad, donde las guerras son provocadas por unos pocos mientras los soldados y civiles pagan el precio. De cierto modo, Amestris sirve como un análogo de Europa, y en particular de la llegada de la Alemania nazi desde una perspectiva interna donde la gente se dejó llevar por discursos que glorificaban la guerra y justificando actos terribles, bajo el discurso de que era por un bien mayor, sin darse cuenta que el poder era usurpado, no por enemigos externos, sino por su propio gobierno. Si Fullmetal Jacket nos mostró la brutalidad directa de la guerra, Fullmetal Alchemist nos enseña cómo ésta puede volverse un sistema mecánico e industrial, donde la muerte y el sufrimiento se normalizan en aras de una supuesta superioridad nacional. Llegamos a la tercera parte de nuestra trilogía con Fullmetal Panic, que en un inicio parece una comedia romántica con mechas, pero que, al igual que sus predecesoras, se sumerge en los horrores de la guerra conforme avanza la historia. Si bien esta saga es más bien la más ligera comparada con las anteriores historias, conforme avanza empieza a tratar cuestiones más profundas. Esto se puede ver desde los mechas con formas más realistas hasta la crudeza de la violencia armada. En un inicio se nos presenta una temática de comedia romántica mezclada con el género mecha, por lo que incluso se presenta la guerra como algo heroico, pues los protagonistas luchan contra terroristas, pero para el final de la saga se cuestionan estas nociones, ya que mucho de lo que da lugar a la trama se resume en unas pocas personas jugando a ser Dios, usando la guerra y tecnología para motivos personales, y para arrodillar el mundo a su gusto más que por un bien mayor. El protagonista, Sousuke Sagara, es un niño soldado que solo conoce la guerra y debe adaptarse a la vida civil. Al principio, esto se usa para la comedia, pero eventualmente se explora su trauma y su incapacidad para vivir fuera del combate. Aquí vemos nuevamente el tema de la deshumanización del soldado, pues Sousuke fue criado como un arma y no como una persona. La historia también introduce a Gauron, un mercenario sediento de sangre que representa lo que Sousuke podría llegar a ser si sigue por el mismo camino. Mientras en Fullmetal Jacket, los soldados se transforman en asesinos por el entrenamiento, y en Fullmetal Alchemist, la guerra es un motor industrializado. En Fullmetal Panic, la guerra es un negocio donde las vidas humanas son daños colaterales y meros números en un informe financiero. Otro personaje clave es Teleta Testarossa, quien, a diferencia de los líderes militares reales, sí reconoce el costo humano de la guerra. En contraste con generales que ven a los soldados como piezas desechables, ella sufre al tener que mandar a su gente a morir. Además, la serie toca la militarización de la tecnología con el concepto de los Whispered, donde el conocimiento avanzado se usa como ventaja armamentista, repitiendo el ciclo en el que la guerra impulsa la innovación, pero a costa de la humanidad. En resumen, Fullmetal puede verse como una trilogía sobre la guerra y sus efectos en la humanidad. Cada historia aborda un aspecto distinto. Fullmetal Jacket nos muestra la guerra en su forma más brutal, enfocándose en la transformación de los soldados en máquinas de matar. Fullmetal Alchemist presenta la guerra como un sistema industrializado, donde la muerte es solo una ecuación en la búsqueda del poder. Fullmetal Panic retrata la guerra como un negocio, donde incluso los niños pueden ser herramientas si la economía lo permite. Las tres obras comparten un mensaje antiguerra, evidenciando cómo los conflictos bélicos suelen ser manipulados por unos pocos mientras la mayoría sufre las consecuencias. Y lo más aterrador es que, aunque estos sean relatos ficticios, sus lecciones son escalofriantemente reales. En general, las tres historias tienen un mensaje antiguerra, apuntando a cómo la búsqueda de poder de unos pocos puede extenderse en conflictos más sangrientos que cuentan las vidas de muchos, pero por su naturaleza, son conflictos absurdos la mayoría de las veces, donde no hay ganadores sino solo víctimas. Incluso cuando se cree estar luchando por un bien mayor, cabe cuestionarse si se está haciendo lo correcto o solo se está alimentando la sed de sangre de la guerra, pues fueron los mismos nazis quienes decían actuar por el bien mayor,
Y todos sabemos cómo terminó eso. Para la historia pasaron a ser de los peores males jamás vistos. Así que la próxima vez que alguien diga, no entiendo esta trilogía, podrán responder, es una saga sobre la guerra, la deshumanización y la pérdida de la inocencia. En la historia no hay buenos ni malos, solo personas luchando por sus propios objetivos. Esto fue La Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténgase amando la paz, tanto que estén dispuestos a pelear por esta.